Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Noches, saludo con gran cariño en el auditorio de Telefórmula. Estamos en el Ecuador del año, la mitad del mes de junio. Le deseo que tenga una tarde espléndida. Aquí en la capital hemos tenido lluvias importantes. Blas se convierte en huracán. En un momento Hernández Unzón nos lo cuenta absolutamente todo. Tenemos mucha nubosidad y tormentas eléctricas en todo el país. La FED sube 75 puntos base y bueno, pues es la mayor alza en los últimos años. Desde 94 no teníamos un alza de este tamaño. Las bolsas reaccionan favorablemente a este anuncio. La gobernadora del Banco de México asegura que es muy probable que la semana próxima nos movamos efectivamente en la misma línea. Además, hoy dieron a conocer el informe de estabilidad financiera. Dicen que el sistema financiero mantiene una posición sólida, buenos niveles de capitalización y liquidez. Problema menos. Hace un ratito platicaba con Carlos Serrano, el jefe de los economistas del BBVA, y compartía las líneas generales de este informe. Decía que el tema central es que la actividad, o uno de los asuntos importantes, además de la inflación, el tema de la invasión rusa a Ucrania, está la débil actividad económica que tenemos en nuestro país. Le comento que crecen los retiros de las Afores. En mayo se registró efectivamente retiros por más de 1,000 millones de pesos por el tema del requerimientos especiales de liquidez para muchos de los usuarios de las Afores. El premio Princesa de Asturias es para los pioneros de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, Jan LeCun, Joshua Benjo y Demis Hassabis. Se reciben efectivamente el Princesa de Asturias. El Salvador pierde la mitad de sus reservas, las tenía en Bitcoin. La Suprema Corte rechaza que la tauromaquia sea patrimonio, lo cual impide, como han intentado algunos estados, que se den en este caso, las prohibiciones que hemos tenido, por ejemplo, en la capital. Hoy, por cierto, de adelanto vamos a conversar con Heriberto Murrieta. 5 detenidos en Puebla por el linchamiento en Huauchinango, y el presidente dijo que pase lo que pase, incluido que le demuestre que en grupos delincuenciales toman, en este caso, el mercado de San Cristóbal, que él no va a cambiar, la estrategia. Además dijo que él ya tiene una encuesta en la que el 71% está en contra del horario de verano. Ya lo hubiera podido poner el 98%, ¿no? Ya así le da todavía más legitimidad a su decisión. Dice que está en contra efectivamente del horario y que va a enviar la ley en este caso al Congreso la semana próxima. Hay un debate por un desacato por parte del legislativo. Movimiento Ciudadano se queja de que no se está, en este caso, por parte del Poder Legislativo, acatando una decisión del Tribunal Electoral. Hace un momento platicábamos con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Bueno, hay otros temas, por supuesto, de enorme relevancia. Fíjese que Estados Unidos aprueba una partida de $1,000 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania, lo cual sí le da una nueva dimensión al conflicto. Además, líderes europeos ya van en un tren, se dirigen a Kiev. En este caso, el presidente del Consejo italiano, está también Macron, y el canciller alemán se dirigen, precisamente a la capital de Ucrania. No es, por supuesto, un asunto que políticamente vaya a pasar desapercibido. Suspenden aquí en la capital, hasta nuevo aviso, el primer simulacro que íbamos a tener la semana próxima por sismo. Así es que, ya nos dirán cuándo lo reponen. A lo mejor nos movemos ya directamente hasta el mes de septiembre, cuando habitualmente tiene lugar el simulacro. Vamos a una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante. Información, le comentaba que el Princesa de Asturias, en investigación científica y técnica, va a los británicos y al francés LeCun, también a los británicos Geoffrey Hinton, a Joshua Benjo y Demis Hassabis. Ellos reciben en este caso este galardón. Queda pendiente el de Concordia, que lo tendrán que dar a conocer, supongo que la semana próxima. Les recuerdo que Juan Antonio Mayorga ganó el de Letras, el de Cooperación Internacional se lo llevó Ellen MacArthur, en
el caso de deportes, la fundación del equipo olímpico de refugiados, el caso de comunicaciones y humanidades, Adam Michnik, gran editor y escritor polaco, en el caso de las artes, Carmen Linares y María Pajés, y en el caso de las ciencias sociales, para fortuna y orgullo de su país, el maestro Mactos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional y el padre de la arqueología mexicana moderna, reconocido con este galardón. Falta pues solamente el de la Concordia. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Luego de los actos violentos en Texcaltitlán, Estado de México, y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, y destacó que en estados donde predomina un grupo criminal no hay altos niveles de homicidios, pues el 75% de los asesinatos tienen que ver con enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Descartó un cambio en la estrategia porque insistió la violencia no se combate con violencia, y negó que el 30% del territorio nacional esté dominado por el crimen. Apuntó que son 6 las entidades que concentran el 50% de los asesinatos: Estado de México, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Sonora y Jalisco. Esto fue lo que señaló. No está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿O sea, es una paz pactada, presidente? Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75%, tienen que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Solo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México, que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. Y bueno, pues dijo el presidente de la República que es lamentable que sigan presentándose estos hechos de violencia, pero que se avanza poco a poco en materia de seguridad, Leonardo. Muy bien. Oye, ¿algún apunte más? Sí, decir que hoy otra vez el presidente López Obrador se ocupó de la oposición. Dijo que después de la reunión que hubo en el PRI, en el que algunos integrantes pidieron la renuncia del presidente del tricolor, Alejandro Moreno, pues él ironizó al señalar que a él le conviene pues que sigan los mismos, porque, señala el presidente, parecen promotores de la transformación, y anticipó que él va a seguir mandando iniciativas, entre ellas la propuesta para poner fin al horario de verano, porque dice que ya se hizo la encuesta en la Secretaría de Gobernación la semana pasada y que un 71% se manifestó a favor de que se quite este horario, por lo que van a enviar esta iniciativa al Congreso de la Unión, Leonardo. Oye, ya la encuesta que dice la del 71%, yo decía que no se prive, que ya ponga el 98%, ya se evitan discusión, ¿no? Pues sí, total, la hicieron ellos. La hicieron ellos, no se ha dado a conocer. Primero dijo que mañana la iba a hacer pública, y luego dijo que cuando presente la iniciativa veremos qué pasa el día de mañana. Pongan 90 y es más, 104% está a favor. Total, eso ya lo decidió él. Mi querida Sara, muchas gracias. Hasta luego, Leonardo. Buenas noches. 106% está a favor del cambio, ¿no? ¿Por qué razón? No sé. Yo me sigo preguntando el tipo de debate que tenemos en México. Supongamos que a usted no le gusta el horario y que, bueno, se siente mal y duerme no sé cuántas cosas. En fin, todo esto que dicen. Pero yo digo que ahorrarnos 4,000 millones de pesos no es cualquier cosa, ¿no? Sí, habría que discutir si es útil o no. Cualquier programa que tenga como finalidad. Ayer le preguntaba este asunto del gasto de gasolina. Nos la han subvencionado y no ha bajado el uso de combustible. No sé si habrá visto los niveles de tráfico aquí en la capital. La gente, pues claro, pues está barato y lo usa. Yo opino que deberían decirnos, oiga, la gasolina ahora podría costar 30 pesos. Sea consciente que no puede estar en su camioneta circulando para un quítame estas pajas. Sea consciente de eso. Y el que ahorremos energía, aunque les parezca poco o sea marginal, total, porque un señor se queje porque no duerme suficiente un día al año, pues sí me parece que habría que discutirlo de los 4,000 millones, y más que mandarlo así al circo, ¿no? ¿De qué opinan? Bueno, ya el presidente dijo que el 71% estaba a favor. Debería ser una discusión de técnicos. ¿Tiene o no sentido ahorrarnos 4,000 millones? Y tiene o no sentido
hacer medidas que nos hagan conscientes de que ahorrar energía en general es una cosa mucho más, o sea, gastar menos energía es mucho más racional que no hacerlo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Usted sabe efectivamente cómo irán las cosas, está decidido ya por el presidente y ocurrirá, pues, que, bueno, pues finalmente puede y lo hará, lo terminará haciendo. No hay otra, digamos, camino visible en el corto plazo. Guillermo Castillo, novedades de Puebla. Gracias Leonardo. Comentarte que la Agencia Estatal de Investigación aprehendió a 5 personas que estarían implicadas en el linchamiento del joven Daniel Picasso ocurrido en el municipio de Huauchinango. Esto luego de que se realizaron al menos cateos en 12 inmuebles y allí se logró la captura de Óscar, Alejandro, Raimundo, Abraham y Osvaldo. Hay que recordar que el padre de la víctima, Nicandro Picasso, aseguró que la fiscalía tenía alrededor de 13 personas ubicadas como responsables o parte de los responsables del linchamiento de su hijo. Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta subrayó que la persona que le prendió fuego a este joven de 31 años de edad se encuentra entre estos 5 detenidos. Evidentemente, por la secrecía de las investigaciones, no señaló de quién se trataba. Sin embargo, aseguró que se les castigará con todo el peso de la ley, en tanto que a aquellos pobladores que pueden estar actuando por cuenta propia y tratando de hacer justicia por propia mano, señaló que se actuará con ellos con tolerancia, diálogo y una aplicación puntual de la ley, ya que se trata de personas que pueden ser o bien asusadas por voces delincuenciales o que pueden estar inconformes por la situación de inseguridad. Y finalmente te comento que desde el municipio de Huauchinango, el presidente municipal Rogelio López Angulo dio a conocer que circularon varios audios vía WhatsApp previo a que este joven fuera ubicado en la localidad de Papatlatzolco. Los audios señalaban que había vehículos con placas foráneas tratando de robarse a los niños y esto incendió los ánimos de la población. Primero a un grupo de 30 personas que lo retuvieron y después una turba enardecida de aproximadamente 200 personas que llevaron al desenlace trágico que ya todos conocemos. Es mi reporte. Muchas gracias. Y bueno, doy gracias, Guillermo. Voy ahora con el miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ratito a la audiencia. Oye, leía con enorme interés la columna que escribiste sobre resistencias, ¿no? Damos por hecho que hay un tipo de violencia, pero tú te haces una pregunta fundamental. ¿Cómo nos vamos a organizar o a responder a estas expresiones? Y bueno, te escuchamos con atención, ministro. No, muchísimas gracias. Mira, efectivamente creo que lo que hemos estado viendo en los últimos años, pues son estos ataques de la delincuencia organizada a las personas, a los bienes. También hemos visto los ataques que las Fuerzas Armadas realizan contra la delincuencia organizada, a veces desafortunadamente con la población o contra la población. Y creo que se ha empezado a generar una dinámica muy, muy peligrosa. Pero pareciera que toda la discusión queda centrada en qué van a hacer las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos delincuenciales. Creo que no estamos percibiendo qué es lo que ya están haciendo los grupos civiles, déjame decir, las poblaciones, para defenderse de estas dos violencias que les están cayendo. Más allá de lo que diga el presidente sobre la paz en el país, pues creo que a ninguno de los habitantes de este país nos escapa los altísimos niveles delictivos. Y creo que es una pregunta bien importante, ¿qué están haciendo las poblaciones? Algunos se han organizado en autodefensas, como lo sabemos, en Michoacán. Algunos otros empiezan a contratar aguas blancas. Algunos otros están teniendo resistencias mínimas, cerrando negocios, pero me parece que lo que vayamos a ver en las próximas décadas también va a depender muchísimo de estas formas de organización civil. La gente se va a armar, la gente va a hacer huelga, va a dejar de pagar impuestos, por decirlo así, vamos a entrar en procesos de desobediencia civil. Estos bloqueos carreteros que hemos visto en las poblaciones que están junto a una carretera justamente en la que secuestran a unos jóvenes, a unos niños, es decir, ¿cómo va a presentarse esto? Y esto sí me parece que va a ser central para la manera en la que se va a articular el tejido social en las próximas décadas, querido Leonardo.
Totalmente. Oye, y por otro lado, lo dices en tu texto, pues los que tienen más recursos también optan por una estrategia como de sociología de la acción, es decir, yo me encierro, ¿no? Ves cada vez ciudades más fragmentadas, calles por donde no circulan, en fin, decir, ante esta ola de violencia yo mejor me encierro y vivo efectivamente en pues compartimentos estancos, ¿no? Ciudades cada vez más fragmentadas, José Ramón. Fíjate que sí, y creo que esto que en la pandemia pues tuvo un enorme efecto, un efecto benéfico, que es las personas que desde luego tienen los recursos para que les lleven los alimentos, todos los insumos que se necesitan para una casa, pues y a mí me parece que va a haber esta parte, los encierros, fracturas todavía de las cadenas comerciales aún más profundas, es decir, creo que estas formas de resistencia serán. Seguramente tú, pues con todo lo que estudiaste de historia, leíste aquel libro sobre las estrategias particulares de Michel de Certeau, aquel jesuita francés tan inteligente que decía cosas, y eso se representaba el cómo es que estos grupos fragmentados, aparentemente pequeños, tienen resistencias para no ser apropiados, para no ser aprovechados, para no ser destruidos por estas fuerzas. A él se refería sobre todo ahí condiciones estatales, pero creo que aquí las personas están ya haciendo, no creo que vaya a ser, van a acercarse más a la delincuencia, van a formar grupos contra la delincuencia, van a acercarse más a los militares, van a permitir que los militares cometan violaciones a derechos humanos en el ánimo de una persecución. ¿Sí? ¿Qué estrategias de resistencia, qué estrategias de sobrevivencia se están presentando en el país? Creo que esta es una discusión central que tendríamos que estar abriendo, porque lo vimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, y con gran cariño a los amigos colombianos, pero pues tenías guerrilla, y entonces se generaron paramilitares para combatir a la guerrilla, y después tenías narcotráficos, entonces ya no sabías cuál era el grupo que estaba ejerciendo la fuerza, los delincuentes, los militares, los paramilitares, ¿qué estaba sucediendo ahí? Y eso rompe completamente las formas de convivencia, y como lo dices tú muy bien, fragmenta completamente la sociedad, y es una especie de sálvese el que pueda, ¿no? Oye, hay barrios enteros, digo, en México, en Monterrey, donde tienes vallas, plumas, fortificaciones. Dicen, esta parte de la ciudad no es para los demás. Y dice, oye, ¿y por qué lo hace? Pues porque nos estamos protegiendo, ¿no? Es decir, quien hace eso, quien organiza efectivamente una rebelión. Me partió el corazón, José Ramón, ver a este grupo de niños en Guerrero, lo están movilizando y lo están adiestrando en armas, porque dicen, oye, como aquí no viene nadie a defendernos y los ardillos nos traen literalmente asoleados, nos vamos a defender nosotros. A mí me resultó tan indignante eso, José Ramón, que ayer decía, oye, y el gobierno en campaña electoral, mientras la gente desesperadamente lo que está pidiendo es defiéndame de esa violencia con presencia efectiva. Fíjate, este caso que tú pones, yo creo que todos pues vimos estas tragedias que pasaron en El Salvador, en Honduras, hace muchos años, donde los chiquitos tenían que salirse y irse a vivir. ¿Te acuerdas aquella muy buena película, muy dramática, buena en términos cinematográficos, desde luego, donde los chiquitos se tenían que salir y hacer otras cosas, romper las familias, irse a los Estados Unidos, porque se quedaban o eran atrapados por la delincuencia, o eran atrapados por los paramilitares, o eran reclutados forzosamente, la leva prácticamente por los soldados? Entonces, todo eso que hoy está sucediendo, imagínate que estos chicos que hoy tienen 12 años, 13 años, ¿cuál es su condición de vida futura? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Cuál es la situación de sus padres? De eso debería estar hablando el presidente de la República, no regañándonos a todos los días, no por cualquier cosa, pero decir, oiga, y los niños, oiga, ¿y cómo están enfrentándose las madres? ¿Cómo se representan ese fenómeno de violencia? Wow, eso todo me parece que son estas condiciones. Y ahí sí hay una sociedad que no me parece tan visible como ejército o delincuencia o fuerzas de seguridad en general, pero sí es una sociedad que se está construyendo de una manera distinta, para bien y para mal, pero los efectos los veremos en 10, 15 años. Después estos chiquitos que hoy están haciendo una defensa de su territorio, de sus familias, de lo poco que tienen, estos no van a adquirir una lógica propia, no se van a convertir en madrinas de otros grupos, no van a adquirir una situación personal, no van a acabar involucrados en delincuencia. Todos esos son fenómenos de los que estamos hablando muy poco, Leonardo, y creo que pues cuando menos corresponde hacer el diagnóstico, ¿no?
bien haces en ponerlo sobre la mesa, y luego las reacciones colectivas pues tienen los renglones torcidos de los linchamientos, es decir, pues nos estamos defendiendo, bueno, con las consecuencias que ya vimos en Huauchinango. Oye, te retengo un minuto, ministro, porque me he quedado con la preocupación. Hoy, hace un ratito hablaba con Clemente Castañeda, no sé si lo oíste, pero bueno, nuevamente, en este caso el legislativo dice, no importa lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo digo que sí es como el Tribunal de la Rota Romana, dicen no vamos a incluir a Movimiento Ciudadano en efectivamente la comisión permanente. Y veo que hay un ánimo, hay incluso un ánimo contumaz en no hacerle caso al Tribunal Electoral. Déjame poner sobre la mesa la inquietud, que es lo que te quiero preguntar. Vi en la sentencia que creo que elaboró de la Mata esta idea del modo honesto de vivir, y bueno, pues esta idea de ir como acumulando tarjetas amarillas, de decir, bueno, pues como no me hacen caso, yo voy tomando nota de todas las faltas, de todos los, en este caso, violaciones sistemáticas a la norma electoral, y llegado el momento podría inhabilitar sus candidaturas. Pero bueno, me encantaría que me ayudaras a ubicarme en esto brevemente, si quieres lo hablamos en otro momento, pero sí veo con preocupación este ánimo contumaz de que el tribunal sea algo así como el llamado a misa. Y pues ciertamente creo que es un tema lo suficientemente delicado, sobre todo cuando lo están violando gobernadores y la mayoría en el Poder Legislativo. Fíjate que yo creo que lo captaste así perfectamente, coincido contigo, en que lo que están haciendo es esta acumulación. Te acordarás que hace varios años se anularon algunas elecciones diciendo, oiga, pero es que las violaciones no eran muy grandes, no, pero eran muchas. Y una acumulación de muchos poquitos, pues sí hace ya un algo muy grande. Entonces tengo la impresión, por estas palabras que también las he pescado muy al vuelo, del magistrado Felipe Lamata, que si al estar constituyendo esta idea, como si cuál es la conducta, déjame decirlo así, procesal de los partidos políticos, para en un determinado momento saber si juegan con lealtad o no en los procesos electorales y con respecto a la democracia, porque si se pudiera ir articulando esto, pues entonces sí me parece que la consecuencia que habría que construirla tiene su complejidad técnica, pero habría que construir en el sentido de decir, pues ustedes no han querido jugar con las reglas de la democracia, pues nosotros que somos, digámoslo así, el tribunal final en esa materia, pues hemos tomado la decisión de impedirles, no creo que de manera total, pero sí de manera parcial, su participación en los procesos que ustedes mismos han decidido no respetar. Como se decían, les están haciendo, me parece que el expediente para todos estos casos. Pero si me das la oportunidad, busco las sentencias, son públicas, no hay ningún elemento de aquí de discrecionalidad ni nada, y en 15 días tratamos ese tema con todo detalle, mi querido. Me encanta porque el día de hoy volvimos a tener este caso en donde pues, se desobedece al tribunal como si fuera, ya te digo, el tribunal de la Rota, ¿no? Aquí no le hacemos caso, total, aquí somos muy poderosos, pero bueno, yo creo que eso tiene consecuencias en la vida institucional del país, ¿no? Y claro, la busco y en 15 días la hacemos, si te parece, nos dedicamos a un análisis un poco más amplio de este tema, querido Leonardo. Me parece espléndido, te mando 1000 abrazos. Gracias, igualmente, un fuerte abrazo para ti y toda la auditoría. Gracias. Buenas noches. José Ramón Cosío es miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte, y cambio de argumento informativo y le doy la más cordial bienvenida a un hombre al que admiro, quiero, y hace mucho tiempo que no veía. Heriberto Murrieta, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy bien, con mucho gusto de saludarte. Oye, yo estoy preocupado porque veo una especie de guerra soterrada en el ámbito legal y simbólico en contra de la fiesta brava. Tú ubícame, hoy la Suprema Corte dijo no podemos elevar la categoría de patrimonio, a pesar de que forma parte del patrimonio intangible cultural de este país y de muchos otros, para protegerla. En fin, ¿cómo estás viendo los desafíos? Te ruego que le cuentes al auditorio que nos escuche y ve en todo el país. ¿Qué análisis tienes, Heriberto? Leonardo, creo que la situación ciertamente es complicada. La fiesta ha atravesado por crisis recurrentes a lo largo de su historia, pero yo pensaría que hay todavía forma legal y jurídica, según entiendo al platicar con abogados encargados del tema, para poder destrabar esta situación y permitir que la fiesta de los toros continúe en la capital de la República Mexicana. Yo creo que esta suspensión ha sido un acto liberticida, autoritario, antidemocrático, anticonstitucional,
y creo que tiene que haber una solución para que esta tradición mexicana, no obstante que también es española de origen, pueda prevalecer en la República Mexicana. Con respecto al patrimonio cultural inmaterial, creo que se han hecho muchos esfuerzos para blindar a la fiesta de los toros y protegerla de esta forma cultural. Pero creo también que hay que blindarla desde el punto de vista jurídico, porque de lo contrario, mientras no esté blindada jurídicamente, seguirá sufriendo este golpeteo de los antitaurinos, que son muy activos, que están fuertemente patrocinados y financiados, y que en este sentido no han dejado de trabajar para tratar de abolir la fiesta de los toros en la capital mexicana en particular y en la República Mexicana en general. El argumento central es defender o que evitar la crueldad sobre los toros, pero sigue siendo un argumento solapado, ¿no, Heriberto? Ayúdame como a ubicar, tú qué pones sobre la mesa para contrarrestar ese argumento. He oído que el toro de Lidia, bueno, en este caso correría el riesgo incluso de extinguirse, pero bueno, tú entiendes de esos temas. Sí, se extinguiría esta especie por completo si hay una prohibición de la fiesta de los toros. Yo creo que el argumento en contra más importante es la muerte del toro ante los ojos del público. Esto es lo que perturba a algunas sensibilidades. Pero creo que el toro, tarde o temprano, como cualquier otro ser vivo, morirá. Y en este sentido, creo que es mejor que el toro luche por su vida, a diferencia de muchas veces de engorda, de consumo, que es así, bajo circunstancias de crueldad, mueren sin la oportunidad de salvar la vida. Ahí sí creo que hay crueldad, ahí no se les da la oportunidad de salvar la vida, y creo que en este sentido hay también un doble discurso y una cierta hipocresía, porque comemos carne pero no nos gusta ver morir al toro. Comprendo perfectamente que haya personas que no quieran ver morir al toro frente a sus ojos, pero el toro al final de cuentas... ¿Que no vayan a los toros? Claro, exactamente, y por cada toro que muere en la plaza hay otros 5 o 6 vivos permanentemente en la ganadería. Es decir, un porcentaje reducido del universo de toros de lidia en el mundo es el que muere en las plazas, mientras que el resto del universo de toros se mantiene vivo en las ganaderías mexicanas o españolas o portuguesas o de cualquier otro país. Así que creo que este es el punto principal, que es lo que mucha gente ataca, pero yo creo que el toro es un animal que vive en circunstancias extraordinarias durante 4 o 5 años y tiene la posibilidad de salvar la vida en ese rato que dura la corrida de toros en la plaza. Y negar también un impulso humano, ¿no? Un impulso, yo no sé desde cuándo vengan las corridas de toro, pero desde Creta tiene uno ahí efectivamente expresiones de cómo hay esta interacción de los hombres con los toros hasta pues los tiempos que corren. Es una historia que nos liga efectivamente con una tradición cultural, pero también con una tradición, Heriberto, muy humana, ¿no? Yo pienso que sí, y lejos de querer acabar con nuestras tradiciones, deberíamos fomentarlas, y tan sencillo como lo que acabas de mencionar, es decir, que en un país como este, que pretende ser democrático, que pretende ser moderno, que pretende ser tolerante, creo que lo ideal sería que aquellas personas que no quieren ir a la Plaza de Toros a ver una corrida, simplemente no vayan, pero que no quieran forzar la suspensión de un espectáculo que, aparte de que tiene una derrama económica, miles de empleos, generación económica anual, pues no deja de ser parte, creo yo, de la cultura, la tradición, el arte de nuestro país, por mucho que se critique actualmente la existencia de las corridas de toros. Hoy hay zonas completas que viven efectivamente de eso. ¿En cuántos municipios, yo no sé si tienes a la mano el dato, pero en cuántos municipios hay plazas de toros? ¿En cuántos municipios de este país las fiestas locales tienen como elemento central y en muchos casos cumbre, Heriberto, la corrida? Pues debe ser, hombre, no tengo el dato exacto, pero obviamente hay infinidad de localidades mexicanas que, como una herencia española, la religión, el idioma, la tauromaquia, celebran festividades santorales de los patronos de cada pueblo junto con la corrida de toros. Hay pocos estados de la República Mexicana que han clausurado la actividad taurina. Uno de ellos es Sonora, otro es Guerrero. Se busca también que en la Ciudad de México se terminen de dar corridas de toros, pero hay muchas otras entidades que van de la mano las festividades locales, regionales,
con la realización de las corridas de toros, que son desde luego heredadas de los españoles, pero que tienen también un sello y una particularidad y una forma de expresión muy mexicana. No, claro, igual que nuestra lengua, ¿no? Es nuestra. O sea, prohibirlos en la Plaza México es como prohibir el fútbol en el Maracaná, ¿verdad? Pues algo parecido, desde luego, porque la Plaza México es una de las más importantes del mundo. Es cierto que ha perdido popularidad el toreo, debo reconocerlo. No está en boca de todos como en otras épocas románticas de la vida mexicana, de la vida cotidiana, de la vida capitalina, pero desde luego que el fútbol es sagrado para los brasileños, para los habitantes de Río de Janeiro concretamente, y aunque aquí esa sacralidad se ha perdido, no deja de ser importante para una minoría ahora mismo muy atacada, lo que representa la corrida de toros en esta ciudad capital de la República. Muy bien, mi querido Heriberto, te mando 1000 abrazos, qué bonito cuadro tienes a tus espaldas y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, querido Leonardo, que te vaya muy bien. Gracias, Heriberto Murrieta, gran conocedor de estos temas. Vamos a una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante. Seguimos con la información. En un momento más voy a conversar con Saskia Niño de Rivera, quien además, como usted sabe, apareció recientemente en la lista de Forbes entre las mujeres más potentes, poderosas, creativas e inteligentes del país. Y Manuel López San Martín, mi compañero, han escrito un libro sobre el secuestro. En un momento más voy con ellos. Antes, ingeniero Hernández Unzón, ¿cómo se comporta Blas? Cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio. Lo que se observa en la imagen de satélite es un fortalecimiento de tanto del huracán Blas, que ya tiene rachas de 165 kilómetros por hora, pero también los sistemas de tormenta muy severos en estos momentos. Se ve en el infrarrojo cúspides que alcanzan menos 80 grados centígrados. Esto es una gran cantidad de lluvia y de sistema de tormenta entre Jalisco, Colima, Michoacán, también la parte poniente del Estado de México. Se observa también una zona muy fuerte entre Sinaloa y Nayarit. Prácticamente toda esta región asociada a la banda norte o a la circulación norte de este poderoso huracán, porque ya en unas horas podría ser categoría 2, vamos a ver, dependiendo de la energía que tome de la superficie del mar, porque sí está bastante intensa la convección. También se esperan para las próximas horas fuertes marejadas entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero, y el Valle de México. Después de estos aguaceros podría hacer otra secuencia para las próximas horas, sobre todo en la zona de Naucalpan, Tlalnepantla y la zona de Huixquilucan, donde ya tuvieron también tormentas muy fuertes. Así que seguirán estos sistemas porque hay otro vórtice, otro giro ciclónico al sur de El Salvador, y esto podría formarse durante los próximos días, y otro más que se encuentra en Nicaragua con una trayectoria hacia la península de Yucatán. Esto ya será también en los siguientes días, doctor Curcio. Muy bien, pues pendientes, así es que esperamos mucha agua y además tormentas eléctricas. Ingeniero, le mando un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Dios, y le comentaba que el libro está circulando, efectivamente, El secuestro en México, El infierno tan temido, está ya en librerías, publicado por Aguilar. Saskia, bienvenida. Querido Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por tenernos aquí hoy en este espacio. Feliz de recibir una de las 100 más poderosas de este país. Un ejemplo, de verdad, me alegro mucho que haya estos reconocimientos a tu trabajo y a tu talento. Y está mi compañero Manuel López San Martín ya en la antesala de la información. Mi querido Manuel, qué gusto verte. Querido Leonardo, qué gusto acá en tus otros territorios. Acá andamos. Buenas noches. Bien, oigan, debo decir que me costó leer su libro, en un sentido de, supongo que muchos de sus lectores se los habrán dicho, el secuestro es tan repugnante que dices, a ver, ¿cómo se les ocurrió a ellos hablar de este tema, no? Esta generación como de odio, de rechazo, y que te lleva a decir, no quiero ir a hablar de esas cosas, nos repugna, nos aterra y nos indigna, pero cuando uno empieza, Saskia, a leer el libro, empieza a entender por qué nos tenemos que involucrar todos en ello. Saskia.
Bueno, yo creo que es chistoso porque yo ya entonces empiezo diciendo es un libro duro para quien lo vaya a leer, ¿no? Porque ya tanta gente nos ha dicho justamente lo que tú dices, que es me costó trabajo leer un libro. Y sí es un libro muy fuerte. Manuel y yo Manuel lo leyó más porque él tuvo mucha más chamba también de editar el libro, de poner las entrevistas en contexto, ¿no? Él como periodista. Y yo me acuerdo que lo leí, ahora nos fuimos de vacaciones a un crucero con nuestra hija y lo leí en el crucero y de repente le decía yo a Manuel, sí está muy fuerte este libro. O sea, no es lo mismo hacer las entrevistas y luego irlas integrando que de repente leerlo así todo junto y demás. Y fue como, sí está duro, pero sí nos parece muy necesario, Leonardo. O sea, consideramos, Manuel y yo, que la violencia en México se ha normalizado y que las cifras, que si bien son importantes, nos han deshumanizado como personas. Un secuestro más, órale. ¿Cuántos muertos? Tantos muertos. Ok. Sí. ¿Cuántos desaparecidos? Ok. Como que no dimensionamos. Y fue bien irónico porque cuando salió este libro estaba lo del caso de Devani en Nuevo León, que fue increíble. Sí. Cómo la gente se desmoviliza por un caso como el de Devani cuando todos los días matan a 11 mujeres en este país, ¿no? Entonces ¿qué falta? Y creo que este libro hace muy bien eso, humaniza y te pone en contexto que cuando tú mañana veas una cifra de secuestro, estas son las historias que se tienen que contar. Esto es lo que tenemos que... El secuestrador te parece así algo despreciable. Prefiero no hablar de eso, pero los determinantes del secuestro o qué lleva a un individuo al que tiendes a rechazar. O sea, me costó entrarle al libro, pero poco a poco, mientras lo leía, efectivamente vas dominando esas pasiones inmediatas y vas efectivamente entendiendo que hay que documentar ese tema, mi querido Manuel. Sin duda, Leonardo, porque parece un tema que lleva muchos años entre nosotros como sociedad y sí, tú has reportado desde hace décadas, literalmente, secuestros de alto impacto, secuestros que conmocionan, secuestros que están bajo el reflector, pero no cambia esa realidad. Se acumulan, se apilan las carpetas de investigación en las fiscalías y no se transforma. Y nosotros pensamos que era importante entender lo que estaba pasando. Y para entender, claro que es muy valioso escuchar el testimonio de las víctimas, de los sobrevivientes, pero nos parecía muy rico ir a quienes han sido los perpetradores, los secuestradores y asesinos confesos de sus víctimas. Escuchar los contextos, las historias y escuchar para entender y entender para tratar de generar un cambio, una transformación, no necesariamente un juicio, porque no hay juicios, digamos, de valor en este libro. Hay retratos, historias, testimonios duros, crudos, más allá de las cifras, de las estadísticas, como bien dice Saskia, más allá de eso es lo humano, la parte más sensible, la más dolorosa de que sigue siendo un drama y que tiende a normalizarse como otros muchos delitos porque los escuchamos con tal frecuencia que ya no alarma, ya no conmociona. Sí, claro. O lo rechazas, ¿no? Digo, lo normativo te lleva a decir, el mochorejas es un monstruo y yo no quiero saber hablar de él. No es humano ni siquiera. Pero lo valioso de su libro es que nos explican los determinantes del secuestro. Y bueno, pues llegamos, Saskia, al viejo tema es, los secuestradores nacen, se hacen, hay un entorno social que explica esto. Me recordaba, pues, esta pasión que tuvieron los literatos del 19, ¿no? Eugenio Sue, el propio Víctor Hugo, ¿no? Tratando de explicar, oiga, el delito nos parece horrendo y está muy bien que todos lo condenemos, pero hay explicaciones, hay entornos, historias que te permiten entender, no justificar, sino explicar efectivamente por qué ocurren estas cosas. Saskia, algunos de los monstruos pues tienen rostro humano, ¿no? Creo que tocas un tema que es bien sensible, Leonardo, y que es bien importante, que es cómo vamos a definir la justicia. Y creo que México cada vez está más encaminado a definir la justicia desde un lugar de punitivismo, ¿no? O sea, no voy a juzgar quién eres, no voy a juzgar tu vida, no voy a juzgar dónde naciste. No, está enojada, quiere revancha, ¿no? Tú hiciste esto, me da igual bajo qué contexto lo hiciste. Quiero venganza, quiero que tengas 1,5 millones de años en la cárcel, quiero que vivas en las peores condiciones en las cárceles, y realmente eso no genera justicia, ¿no? Entonces creo que es momento que México se atreva a redefinir la justicia, que entendamos para qué usamos las cárceles, cuál es el objetivo de las cárceles y
entendamos que el linchamiento y que el punitivismo no nos acerca a un camino de paz. A propósito de este libro, Leonardo, Manuel y yo algo que quisimos hacer fue... Porque hay muchas historias de secuestradores, ¿no? Está el hombre que prestó su coche porque le dieron 5,000 pesos y necesitaba esos 5,000 pesos y terminaron haciendo un secuestro con ese coche y le terminaron poniendo 80 años de cárcel porque literal rentó su coche sin saber a lo que estaba exponiéndose, digamos, por 5,000 pesos, hasta las historias que ponemos en este libro. Noé Hernández, asesino confeso de Fernando Martí, César Freire, o acusado de estar involucrado en el secuestro de Isabel Wallace, hijo de Wallace, de Wallace, el Mocha Orejas, historia desafortunada de este país que posicionó el secuestro desde la mutilación en un lugar distinto a nivel internacional, y a propósito pusimos estos casos tan violentos porque lo que realmente buscamos, Manuel y yo, con este libro es que la gente se enfoque en lo violento que es el secuestro y lo terrible y desgarrador que es para los sobrevivientes, para quienes sobreviven el secuestro y tienen que vivir sabiendo, como es el caso de Alberto, por ejemplo, quien sobrevivió casi 300 días de cautiverio, casi un año de cautiverio en una caja, o una mujer que fue sistemáticamente violada durante el cautiverio, durante 12 días, y que tiene que vivir con eso, familias destrozadas, porque el secuestro destruye familias completas, no nada más económicamente, pero emocionalmente, y creo que eso es lo que buscamos hacer. Entonces, no, es interesantísimo. El tema de los determinantes, a veces se nos va también que hay tipologías de secuestro diferentes, ustedes lo recuerdan, reunir testimonios no es neutro, igual que el periodismo, pero logramos sacar algo en claro, mi querido Manuel, de cuáles son efectivamente los elementos que más determinan. Veo que muchos de los secuestradores fueron policías, alguno fue santero, alguno trabajó ahí donde tú y yo nos paseamos en Imevisión, o lo que ahora es efectivamente Televisión Azteca, y dices, por aquí usted... ¿Hay algunos, digamos, determinantes que explican esto? En la vida, en la trayectoria vital de los secuestradores. Mira, de entrada, la constante es prácticamente un secuestrador no nace, se hace. Es decir, pocos o ninguno, te diría, comienza su carrera delictiva dedicándose a la industria del secuestro. Es decir, tuvieron otro tipo de aproximaciones, comenzaron robando casas, autopartes, muchos fueron detenidos, tuvieron contacto con el sistema penitenciario, con el sistema de procuración e impartición de justicia, lo corrompieron en no pocas ocasiones y después continuaron con esta trayectoria delictiva. Se organizaron incluso algunos dentro de penales, dentro de cárceles. Y creo que una de las lecciones que puede quedar, o por lo menos de las reflexiones que nosotros intentamos despertar, es: el sistema de procuración e impartición de justicia no funciona, no sirve. Alimenta y se alimenta de la impunidad. Y es la constante, pero además está, digamos, disasociado absolutamente de quienes tendrían que estar cerca de él. Las víctimas no le tienen confianza, al contrario, a las víctimas les ha dado una y otra vez la espalda. Entonces hay una poca, si no es que un nulo respeto por la autoridad, por las instituciones, de parte, digamos, de los criminales, y una desconfianza absoluta por parte de las víctimas, que nos lleva al peor de los mundos, donde las víctimas no reciben justicia, no se acercan a las autoridades que le dan la espalda a los casos que tendrían que resolver, y delincuencia organizada o desorganizada, que se alimenta precisamente de esa dinámica nociva, ¿no? Quizá podría quedar eso como una reflexión y como un intento de provocar también una conversación sobre qué ha fallado en manos de las fiscalías, no nada más de la Fiscalía General de la República, en las fiscalías estatales, en las unidades antisecuestro, en las policías de investigación, en los sueldos, en la capacitación, en la preparación. Digamos, es todo un entramado que hoy no funciona y no nos sirve como sociedad, no nos sirve a los mexicanos. Y hay legislación comparada, ¿no? Entiendo que el caso colombiano o italiano para enfrentar el secuestro podría ayudar a entender cómo nos aproximamos mejor a ese tema, aunque el gobierno invoca que ha habido eficacia en el combate al delito del secuestro. ¿Qué ha sido o qué es más útil, Saskia? Déjame planteártelo así. ¿Las lentes del psicólogo para entender a los secuestradores o la lente del sociólogo? Diciendo, a ver, hay que ver el entorno en el que viven. Veo que muchos de ellos tuvieron niñeces espantosas, el tema de la socialización, etcétera. O sea, ¿qué lente es más útil para entender al secuestrador?
Qué buena pregunta, Leonardo, porque yo creo que justo, y subiéndome a lo que Manuel está diciendo, que este libro deja mucho que desear en nuestro sistema de justicia penal. Yo creo que el reto justamente de tener un sistema de justicia penal eficaz, un sistema de justicia penal que esté al nivel del Estado de Derecho que necesita cualquier país, es la integralidad de un proyecto multidisciplinario. Porque un sociólogo va a determinar los factores, digamos, de riesgo en un contexto social en el cual se desarrolló una persona, pero un psicólogo va a ayudar a entender los factores psicoemocionales que llevaron a esa persona a tomar las decisiones, y un criminólogo va a poder determinar los factores criminógenos que llevaron a una persona, tanto sociales como mentales, a cometer ciertos delitos. Y hoy te podría apostar que lo que falta en el sistema de justicia penal es esa integridad de la multidisciplinaridad. ¿Por qué hoy un juez abre un expediente y dice, se mató, en el Código Penal está, homicidio es igual a tantos años de pena, sin meterse a entender el contexto de un delito? Y si tú llegas con un juez, muchas veces con un peritaje psicológico, por ejemplo, donde quieras comprobar, no sé, esquizofrenia o alguna cuestión así, muchos jueces te dicen, a ver, aquí hay un cuerpo de un delito y el Código Penal dice esto y de aquí no me voy a mover. Entonces también falta mucha humildad en los abogados de decir, dame más herramientas para entender por qué se cometió este delito y entonces poder juzgar de una manera justa. Y te voy a dar un ejemplo quizá tonto, pero una mujer violentada durante años que termina matando a su esposo, pues al final el texto dice que es homicidio. Y el Código Penal dice que es homicidio. Pero si tienes un juez con un criterio más avanzado, dice, a ver, déjame entender el contexto en el que esta mujer es desarrollada y quizá puedo entender que no fue un homicidio como tal, sino una manera de o demás, ¿no? El acto moral o el acto, cualquier acto, depende del contexto en el que efectivamente ocurra. Bueno, pues dije que me empezó costando porque normalmente, creo que lo decía Foucault, las sociedades tienden como a ocultar aquello que les molesta, ¿no? La enfermedad, la locura, el delito, la violencia, pero bueno, los periodistas, ustedes efectivamente, a partir de este libro nos abren una ventana para reflexionar sobre un asunto que ha marcado a la sociedad mexicana en los últimos 20 y tantos años. Mi querido Manuel, pues te dejo porque sé que tienes que ir a informar a la nación. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por este espacio, saludos a tu audiencia y gracias por compartir este libro. Gracias por darnos la oportunidad de platicar de él. Un abrazo grande. Feliz Saskia, muchas gracias por aceptar el haber estado esta noche con nosotros. Pero Leonardo, a ti por darle voz a estos temas que, como bien los dices, no son fáciles de digerir, pero importantes. Muy importante que esté ahí. Bueno, pues ahí lo tienen. Manuel López San Martín y Saskia Niño Herrera han escrito este libro, El secuestro en México, testimonio de sobrevivientes secuestrados, publicado por Aguilar. Bueno, gracias a ambos. Y bueno, pues con esto efectivamente entramos a la recta final de este espacio informativo. Les recuerdo que ha habido múltiples reacciones sobre la decisión de la FED del día de hoy de subir 75 puntos base la tasa de interés. Las bolsas han reaccionado favorablemente en los Estados Unidos. Se espera que en los próximos días el Banco de México, ya la gobernadora lo ha efectivamente hecho público, alinee también las tasas de interés, las suba 75 puntos en México. En fin, dejamos este tema, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.